se dio ya, la Constitución fujimorista, se dio ya un principio que hay en casi todas las constituciones del mundo, ¿no es cierto? Que los nacionales tienen derechos, ¿no es cierto? Y tienen prioridades frente a los extranjeros porque son los naturales del lugar. Eso ya se entregó en la Constitución de 1993. Ya se entregó, antes del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio lo único que hace es reafirmar. Pero el Tratado de Libre Comercio importa porque, como ha dicho bien Raúl Wiener, los principales negocios de las transnacionales en materia productiva son las industrias extractivas. Y los tratados de libre comercio lo que establecen son seguridades para las inversiones extranjeras. El Tratado de Libre Comercio tiene un capítulo sobre inversiones. Se llama Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Complementariedad Económica. Pero en la práctica, su motivo principal no es el comercio. Su motivo principal son las seguridades que le da al gran capital. Y entre esas seguridades está el capítulo que se refiere a las inversiones. En primer lugar, el capítulo que refiere a las inversiones le da la seguridad de ser tratados igual extranjeros que nacionales y prohíbe privilegios o prioridades para los nacionales que para los extranjeros. Hay una sola excepción y tiene que ver con determinados programas sociales que tiene el gobierno. Pero hay una gran diferencia. Todo el Estado peruano se obliga a no darle prioridades a los nacionales por encima de los extranjeros. Pero en Estados Unidos no se compromete todo el Estado. Se compromete el gobierno central y se comprometen los estados federales que estén de acuerdo con firmar el Tratado de Libre Comercio. Dicho de otra manera, en Perú firma todo el Perú. No pueden privilegiar a los nacionales los municipios. No pueden privilegiar a los nacionales los gobiernos regionales. Y no pueden privilegiar a los nacionales el gobierno nacional. En cambio, en Estados Unidos solo está prohibido de privilegiar a sus nacionales el gobierno central y aquellos gobiernos regionales que deseen adherir al Tratado de Libre Comercio. ¿Está claro? Es decir, todo el Perú está comprometido, pero no todo Estados Unidos está comprometido, porque Estados Unidos es un estado federal donde cada región tiene su gobierno. Si esa región no quiere ser parte del Tratado de Libre Comercio, no tiene por qué aplicar la igualdad de trato con el Perú. Primer elemento. Segundo elemento, la inversión extranjera es protegida frente a las expropiaciones y se considera expropiación cualquier medida que tome el gobierno que altere, que cambie las razonables expectativas de ganancia que se ha hecho una empresa que quiere invertir en el Perú. Todo esto que he dicho en esta frase tan larga es bastante complicado. Primero, porque no solo está asegurada la inversión producida, sino está asegurada la inversión por producirse. Y está asegurada la inversión por producirse en el cálculo de rentabilidad que había hecho la empresa. Dicho de otra manera, si yo tengo un denuncio minero determinado y no he invertido un sol en la explotación del denuncio, pero tengo el derecho, ¿correcto? Y el gobierno decide dar una ley sobre canon, ¿no? Y eleva las tasas de lo que debe quedar de la producción del recurso en la región o en el país. Cambia mi expectativa de ganancias.
yo no tengo que haber producido ninguna otra inversión que tener la intención de invertir y haber hecho el denuncio. Yo puedo denunciar al gobierno del Perú por estar afectando mis intereses a través de una expropiación indirecta. Porque aunque yo no haya invertido, sino en el denuncio en sí mismo, ¿no es cierto?, yo tenía una expectativa económica legítima que está protegida por el Tratado de Libre Comercio. Y esa expectativa legítima, ¿no?, es una expectativa a la que yo tengo derecho y por la cual puedo reclamar. Y entonces puedo reclamar ante el Estado peruano y llevarlo a tribunales internacionales. Puedo llevarlo también porque teniendo mi actividad en curso, es decir, habiendo invertido ya y teniendo la actividad en funcionamiento, una decisión del gobierno afecta mi nivel de ingresos, de ganancias o de utilidades. Es decir, de una u otra manera, el Tratado de Libre Comercio convierte en tratado lo que ahora se llaman los contratos de estabilidad tributaria. En los contratos de estabilidad tributaria, el Estado firma con una empresa que va a invertir y le dice: si tú inviertes hoy en el Perú, las condiciones tributarias que hay hoy en el Perú, yo no las varío por 15, 20, 25, hasta 30 años. Por ejemplo, el puerto de Matarani, que lo tiene hoy en concesión el Grupo Romero, tiene 30 años de estabilidad tributaria. Si en algún momento entra un gobierno elegido al Perú con esta constitución, que tiene entre sus artículos el contrato de estabilidad jurídica, lo que ocurre es que no puede hacer una reforma tributaria que le aumente la tasa de impuestos a las empresas que tienen contratos de estabilidad. ¿Correcto? Porque se ha comprometido en que eso queda congelado por 30 años. Y con ese argumento, el gobierno de García no aplicó el impuesto a las sobretasas, a las sobreganancias mineras. Porque el precio del cobre había subido de 80 o 75 centavos la libra a 4 dólares la libra. El costo de producción seguía igual. Las empresas hacían negocio a 80 centavos la libra. Pero el precio, con la especulación y la burbuja que se generó, subió hasta 4 dólares. Entonces imagínense ustedes el rango de ganancia de las empresas. Enorme, gigantesco. Lo lógico en ese terreno es que el Estado le diga: oye, la torta ha crecido y tú quieres que yo me siga quedando con un máximo de 30% de impuesto a la renta. No, pues, tienes que repartir la torta en forma más equitativa. Eso ya lo había hecho Estados Unidos cuando vino el primer shock petrolero en los años 70, ¿no es cierto? Y después lo hizo Inglaterra, ¿no es cierto? Y le aplicó un impuesto a la sobreganancia. Le dijo a su empresa: oiga, ustedes están ganando mucha plata y esa plata no se la pueden llevar solos, tienen que dejarle al Estado una parte adicional de esa plata. Pero acá en el Perú, un candidato que ofreció eso en campaña, ¿no es cierto?, y era el presidente de la República, una vez que asumió la presidencia, canjeó el impuesto a las sobreganancias mineras por el bono voluntario de las empresas mineras por 500 millones. Y entonces canjeó a una décima parte lo que le hubiera correspondido al Perú como utilidad, porque lo mínimo que debía ocurrir es que, llegado el precio a un nivel determinado, todo lo que está por encima, así se considera un impuesto a la sobreganancia, la mitad se la queda el Estado y la mitad se la queda la empresa. O sea, el Perú se debió haber quedado con no menos del 50% de las sobreganancias una vez rebasado un nivel promedio de precios. ¿Correcto? Eso le hubiera representado al Perú tranquilamente en sobreganancias encima de 10.000
millones de dólares. 10.000 millones de dólares, ¿no? Que en términos prácticos son 30 años del programa del vaso de leche, ¿no? Eso lo hubiera representado para el Perú. 30 años de financiamiento para poner un ejemplo del programa del vaso de leche para los niños que lo reciben.